que también es conocido como el ciclo sexual en la mujer. Entonces, definimos a lo que es un ciclo menstrual como todos aquellos procesos, tanto hormonales como tisulares, que se van a desarrollar en el aparato reproductor de la mujer, específicamente a nivel de lo que es tanto ovario con su ciclo ovárico y lo que es a nivel uterino con su ciclo uterino, los cuales estos procesos van a ser posible o van a predisponer o hacer posible que se dé en este caso un embarazo, o si este no se da, se va a dar la menstruación. Entonces, este ciclo menstrual tiene una duración, como vemos acá, va a tener una duración de 28 días aproximadamente. Entonces, como vemos, podemos, como les dije, van a hacer tanto procesos hormonales como tisulares. Entonces, como vemos, recordando un poquito acerca del hormonal, va a empezar a nivel de lo que es el hipotálamo, en este caso, con lo que es la formación o la secreción de la hormona liberadora de gonadotrofinas, las A ver, cuales va a ir hacia hay un, gonadotropinas, perdón. solo para puntualizar, el ciclo menstrual puede ser de 28, puede ser de menos. Hay ciclos cortos de 25, de 23 y ciclos largos de 35 hasta 36 días. Todo depende de la mujer, ¿no es cierto? Lo importante es saber qué tipo de ciclo tiene cada mujer. Por eso es necesario que lleven las cuentas para saber si el ciclo es corto, largo, si es regular o irregular. Esto es muy importante, primero para conocerse a sí mismo y segundo para poder evitar un embarazo no deseado. ¿De acuerdo? Entonces el ciclo menstrual empieza el primer día de la menstruación. Sí, desde ahí empezamos a contar el primer día. Siga. Ya, entonces, como decía el doc, el ciclo menstrual va a iniciar con la menstruación y posteriormente vamos a encontrar lo que es una fase, en este caso, proliferativa. Posteriormente se va a dar lo que es la ovulación y posteriormente tenemos la fase secretora, que ya vamos a ir hablando un poquito de cada uno. Entonces, el ciclo ovárico, como sabemos, va a iniciar, va a tener en este caso dos fases. Vamos a tener lo que es una fase folicular y una fase lútea. Pero antes vamos a recordar un poquito que el ovario, sucede en el ovario y son dos, en este caso en nuestro cuerpo, en la mujer, tenemos dos ovarios que miden alrededor de largo de 3.5 centímetros, de alto 2 y de ancho 1.5. Recordemos que en la pubertad van a existir alrededor de 500.000 folículos primordiales, y de todos estos, a nivel de lo que es la edad, en toda la edad fértil de la mujer, van a ovularse o van a madurar alrededor de 400 folículos, de los cuales van a producir alrededor de 400 ovulaciones. Y como de esto depende de todo, en este caso, de la edad fértil de cada mujer. Entonces, como dijimos, en este caso, este ciclo ovárico va a tener la fase folicular y la fase lútea. La fase folicular va a tener en comienzo un proceso en este caso, de selección y maduración, que va a ser estimulado sobre todo por la hormona folículo estimulante, como su nombre lo dice. Entonces, esta va a ser la encargada de producir la maduración, que estos folículos primordiales se transformen en primarios, en secundarios. Se da un proceso de selección, que se dice que es que se toma aquel folículo que tiene más, que va a ser seleccionado el folículo que tiene más sensibilidad por la hormona folículo estimulante. Entonces, es aquel que va a madurar y posteriormente va a ser el que va a ovular más o menos al día 14. Entonces, dentro de esta fase folicular es la fase que más variaciones va a tener y es la que va a producir, como el doc dijo, los ciclos menstruales irregulares o regulares, y posteriormente se da la fase lútea, que es la fase que en este caso es la que no va a variar, y esta va de 13 a 15 días exactamente. Entonces, la duración del ciclo menstrual va a depender sobre todo de la duración de la fase folicular. Entonces, para entenderlo un poquito más, es aquí. Entonces, como les había dicho,
en la fase folicular la hormona que más va a, en este caso, a actuar va a ser la FSH. La FSH va a tener múltiples otras funciones, no solo el hecho de madurar, de actuar en la maduración y la selección del folículo, en este caso, que va a ser el que va a producir la ovulación, sino también otra de las funciones de la FSH es estimular a las células de la granulosa para producir, en este caso, otra hormona que es el estrógeno. Y el estrógeno, a su vez, como sabemos, tiene múltiples funciones, entre ellas la maduración de los caracteres sexuales o también lo que, entre otros, también regular los niveles de estas hormonas como un mecanismo de retroalimentación, tanto FSH como LH. Entonces, cuando los estrógenos llegan a su pico máximo, que en este caso es antes de la ovulación, entonces se va a producir un pico de LH, como vemos aquí, y es ahí en donde se va a producir la ovulación. Y posteriormente se va a actuar principalmente lo que es la LH. La LH, por su parte, va a actuar sobre todo en la segunda fase, que en este caso, como vemos aquí, es la fase lútea, que en este caso ocurre posteriormente a la salida del óvulo de su folículo. Entonces, la LH lo que va a provocar es la luteinización, en este caso, del folículo, que va a transformarlo en un cuerpo lúteo o un cuerpo amarillo. Y también, por otra parte, la LH también favorece o estimula las células de la teca de este cuerpo amarillo para que produzcan progesterona. Y como su nombre los dice, progesterona es un progestágeno, es decir, que va a adecuar, en este caso, al aparato reproductor para que se dé el proceso de gestación. Por acción de los estrógenos, también a nivel, como vemos, los estrógenos tienen otro pico, y los estrógenos, al aumentar en esta fase, en la fase lútea, lo que van a provocar es un proceso de luteólisis, por así decirlo, en el cual va a provocar que este cuerpo amarillo, cuerpo lúteo, se degrade, es decir, se pierda, por así decirlo. Entonces, eso es como actúa más o menos todo este mecanismo hormonal y este ciclo en las diferentes fases. Y por otra parte tenemos aquí el ciclo uterino. Entonces, este ciclo va a ocurrir principalmente a nivel de lo que es el miometrio, y este inicia del día 1 al día 4 o 5 más o menos, con el proceso de menstruación que inicia en el día 1. Entonces, en este caso vamos a tener que este ciclo uterino va a ocurrir, en este caso, en el útero, que es un órgano que se encuentra en la cavidad, en este caso pélvica, que tiene un largo de 5 centímetros, un alto de 7 a 8 y un ancho de 3 centímetros más o menos. Entonces, para entenderlo un poquito más, recordemos que el útero va a tener 3 capas. Tiene la capa interna, que es el miometrio, que a su vez se puede dividir en una capa funcional que vemos aquí, y esta capa funcional es la que va a experimentar todos los cambios, es decir, va a proliferarse, así como sufrir la descamación en la etapa de la menstruación. Y vamos a tener la capa basal, la cual esta no experimenta cambios, pero sí promueve la regeneración del miometrio, en este caso de la capa funcional, después de cada ciclo menstrual. Tenemos el miometrio, que es la capa muscular, y la capa más externa, que es el perimetrio, que en este caso corresponde a la serosa. Entonces, como les dije, el ciclo uterino se va a dividir en 3 fases. En la primera, que es la menstruación, que corresponde, o en este caso se sucede en los primeros 4 a 5 días del ciclo, en este caso relacionando con el ciclo ovárico, con los primeros días de la fase folicular. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Como hay una depresión, hay una disminución tanto de los niveles como progesterona y de los estrógenos, en este caso el estradiol, lo que va a provocar es que haya esta descamación y provoca este sangrado menstrual, como vemos en los primeros 5 días. Posteriormente va a darse lo que es la fase proliferativa, y esta sucede antes de la ovulación y se da por la acción sobre todo de lo que son ya los estrógenos, y promueve sobre todo el crecimiento glandular de lo que es el endometrio, como vemos aquí. Esta es la fase proliferativa. Este coincide con la mitad y el final de lo que es la fase folicular ovárica, y este se da principalmente, como ya les dije, por
por la acción de los estrógenos. Entonces aquí las células endometriales lo que van a hacer es multiplicarse y van a reparar toda la destrucción que ha ocurrido a nivel de la menstruación. Posteriormente esto más o menos se va a dar la etapa de evolución y va a pasar a lo que es la fase secretora. En esta fase secretora, como esta es la que va a ocurrir posteriormente a la ovulación, y también aquí las glándulas endometriales van a madurar, favoreciendo, o esto va a ser favorecido por lo que es, en este caso, la progesterona, como habíamos visto anteriormente a nivel hormonal. Entonces, este coincide con lo que es la fase lútea en este caso, del ciclo ovárico. Entonces, aquí las células, en este caso, las células glandulares del miometrio, lo que van a hacerse es más complejas en su estructura y estas van a comenzar a secretar, por eso es que se denomina la fase secretora. Van a secretar un líquido más o menos que es rico en azúcares, en aminoácidos, en glicoproteínas, y en esta fase el endometrio se va a preparar para lo que es la etapa de una implantación, si es que se da, y si no se da, posteriormente disminuyen los niveles de estrógenos y progesterona, como habíamos visto, y se va a descamar y se da el proceso. Nuevamente iniciaría el ciclo con la menstruación. Entonces, una vez viendo esto, vamos a ir viendo ecográficamente cómo sucede cada uno de este proceso. Yep. Bueno, Doc, estoy en mi celular con la cámara y en la computadora. Siga, sí, estoy viendo. Bueno, ahora vamos a hablar acerca de la ecografía basada en el ciclo ovárico. Ya la ecografía basal debe mostrar el número de folículos que tiene una mujer en el momento del inicio de la regla. Cuando esto empieza la fase del ciclo que está denominada del momento del inicio de las dependientes de las gonadotropinas. Se llama el estudio de reserva ovárica al procedimiento que pretende evaluar el potencial reproductor del ovario. Fundamentalmente esto para hacer un pronóstico de los resultados en sí de las técnicas que se utilizan en reproducción asistida. Ya en el 2025 los investigadores de Mercey y otros demostraron que Ahí se salió. Se salió. ¿Qué pasó? Ya. Yo... Estás ahí. No se ve la pantalla. Sí me escucha. Se me fue el internet, ya le comparto otra vez. Dele tranquilo. Sí. Ahí sí se ve, ¿verdad? Sí, ahí está Sí. bien, dele, siga. Ahí está. Bueno, decíamos de que ya en el 2005 los investigadores de Mercey y de otros demostraron que la ecografía en 3D, o sea, la tridimensional, era una técnica muy buena, muy reproducible para el recuento de los folículos. Ya no se ve, pero bueno, en los ovarios que han sido estimulados para los ciclos de reproducción asistida. Ya nos estás compartiendo, por si. Ya el número de folículos antrales observados en ecografía al tercer día del ciclo ovárico se relaciona con la respuesta a la estimulación ovárica y es el mejor indicador de la reserva ovárica de la cual les mencioné al principio. Se establecen tres grupos de pacientes en función al número de la respuesta al número de folículos. Como podemos ver en la imagen de la izquierda, vamos a tener, cuando el número de folículos es menor a 5, esto se va a denominar como una baja respuesta. Cuando tenemos un número de folículos de entre 5 a 15 folículos, esto va a ser una normal respuesta, y cuando sea mayor a 15 folículos, esta se va a denominar como de alta respuesta. También podemos encontrar ahí esa posibilidad de que que no exista en sí el folículo, y esto puede ser un indicador de que estemos frente a una fase menopáusica o que estemos ante un fallo ovárico primario.
Pásale. Ya, la monitorización del ciclo ovárico. Ya, nos vamos a centrar en sí en el seguimiento de los cambios morfológicos mediados por la ecografía, de las características en sí del desarrollo del folículo, tanto en el ciclo, en este caso en el ciclo fisiológico, en lo natural. Ya, en el ciclo ovárico podemos distinguir principalmente tres fases principales y tres subfases dentro de la fase folicular. Las principales es el desarrollo folicular, la preovulatorio y la fase lútea, ¿ya? Dentro del curso de esto de la fase folicular vamos a encontrar lo que es el reclutamiento, la selección y la dominancia, ¿ya? Cada fase se va a asociar a cambios morfológicos que podemos visualizar en la ecografía y así vamos a ir investigando en qué momento del ciclo ovárico va a estar nuestra paciente. Pásale, por favor. Ya, vamos a comenzar con el reclutamiento. Ya, el aumento de las concentraciones de la FSH durante la transición lútea folicular tiene una consecuencia en el crecimiento de la corte de folículos, es decir, de un grupo de folículos, que van a estar en la fase de sensibilización a las gonadotropinas. El crecimiento durante esta etapa es muy variable. Va a existir una fase de latencia de crecimiento que va a variar de entre 0.5 a 1 milímetro de crecimiento al día. El número máximo de folículos reclutados se producen entre el día 3 y 8 de la fase folicular. Durante estos días es posible visualizar en cada ovario una corte de 2 a 4 folículos, o sea, un grupo de 2 a 4 folículos antrales, con un tamaño que va a oscilar entre 3 milímetros a 7 milímetros. Estas cortes foliculares se pueden observar en distintos momentos del ciclo, incluso en mujeres embarazadas o en mujeres que estén incluso tomando anticonceptivos. Esto se debe, la explicación de esto es que al comienzo del desarrollo folicular va a ser independiente de los niveles de las gonadotropinas. Sin embargo, estas va a llegar a un momento que ya van a adquirir la sensibilidad a las gonadotropinas y se atrofian cuando no existan los niveles suficientes de las gonadotropinas para llevar a cabo su desarrollo. Pásale, ellos. Entonces vamos a seguir con la selección. La selección consiste, como su nombre lo dice, en elegir un folículo dominante, el que va a ser el que posteriormente va a ovular entre los folículos reclutados de la corte de folículos, ¿sí? Entonces, para este proceso es esencial la disminución de la FSH al principio de la fase folicular y de otros factores intraováricos. Entre ellos también está lo que es la inhibición de la FSH por parte de la inhibina B, que esta va a estar secretada por las células de la granulosa durante la fase folicular. Todo ello va a ser posible de que el folículo desarrolle estos más receptores para FSH y sea el elegido para la ovulación. En este proceso van a intervenir otros factores también como es la neoangiogénesis y el aumento del flujo sanguíneo, también como las células de la granulosa, que estos van a producir un aumento del líquido folicular y también de los estrógenos. Esto a medida de que aumenta el tamaño del folículo también aumenta los niveles de estradiol. En sí, hasta la fecha, dicha calidad folicular se pronosticaba mediante la determinación solo sérica del estradiol y fundamentalmente con lo que es la ecografía transvaginal, pero en 2 dimensiones, en las que se valoraba en sí la morfología, el diámetro del folículo. También se evaluaba lo que es la vascularización folicular y perifolicular con estas 2D o 2 dimensiones. Actualmente se cuenta con las medidas de 3 dimensiones, las 3D, y también con un programa que se denominaba Vocal, en la cual se aplicaba al estudio de los folículos periovulatorios. Estos podían aportar información adicional en cuanto al ciclo que ha sido estimulado en cuanto al ciclo ovárico, también como la medición del volumen del ovario y los estudios de los índices vasculares tridimensionales periovulatorios. La selección del folículo, que será el dominante, es decir, el que va a hacer, que lleve la ovulación, suele realizarse entre los días 4 a 7 del ciclo, pero no podemos detectarlo ya ecográficamente hablando alrededor del día 8 al 11 del ciclo. En esta fase de selección, el diámetro que va a tener el folículo va a ser alrededor de 6 a 10 milímetros, siendo el crecimiento uniforme de 1 milímetro a 2 milímetros diariamente. Pásale, por favor, yo. Ya, la dominancia. En este momento el folículo destinado a ovular toma el mando de este ciclo.
La dominancia se desarrolla a partir de un almacenamiento de la FSH en este folículo, la adquisición de los receptores de LH y la amplificación de la respuesta tanto de FSH como LH y la producción de la inhibina, que esto va a inducir a la atrofia de los demás folículos que no han sido los dominantes, no han sido los seleccionados. El crecimiento del folículo dominante se va a acelerar con un crecimiento de 2 milímetros a 3 milímetros diarios y su tamaño suele ser mayor a 10 milímetros. Esto diferenciándose del resto de los folículos alrededor de 2 milímetros. Respecto a los folículos acompañantes de este grupo, de esta corte, cuyo número van a llegar a su máximo a los días 4 y 7 del ciclo. Esta cantidad va a ir disminuyendo conforme avanza el ciclo folicular, especialmente en el ovario dominante, y va a permanecer igual o no va a tener cambio en lo que es el ovario contralateral, el del otro lado. Al final de la fase lútea, el número de folículos preantrales van a comenzar a elevarse de nuevo. También va a incrementar el volumen del ovario destinado a la ovulación y se va a mantener sin cambio, sin variación, el ovario contralateral. Numerosos estudios se han observado este fenómeno empleando la ecografía que ahora es más reproducible y más eficaz que la que hablábamos, que es la ecografía tridimensional. El volumen medido por esta ecografía tridimensional y los índices vasculares tridimensionales del folículo dominante aumentan durante la fase folicular, destinando esto tras la ruptura y luego también al aumento de los nuevos folículos esto aumentando de nuevo en la fase nueva, en la fase que está subsiguiente. Por el contrario, también el ovario no dominante, no, como ya les mencionaba, estos no van a observarse ningún cambio. Pásale, por favor, George. En cuanto a la madurez folicular, antes del desarrollo de la ecografía, como les mencionaba, las herramientas que disponíamos para la monitorización del ciclo ovárico solo eran la determinación hormonal. De esta manera se han ido viendo más investigaciones, se han ido haciendo más trabajos en los cuales han establecido en cuanto a la correlación del diámetro folicular y los niveles de estradiol. Hoy en día la ecografía bidimensional y la tridimensional ha sido el instrumento más eficaz para el control del folículo. También se han descrito diferentes signos ecográficos que van a ayudar a predecir el momento de la madurez folicular y también la posterior ovulación. Dentro de ellos, de estos signos tenemos aquí listados y son la aceleración del crecimiento de 3 a 4 milímetros diarios en los días que preceden a la ovulación, es decir, antes de que se vaya la ovulación. También tenemos el signo del tamaño final del folículo. Este es posiblemente el signo más importante y también el más útil, ya que es más fácil de constatar. En los ciclos naturales el tamaño va a oscilar entre 18 a 26 milímetros y va a tener un tamaño promedio, o la media es de 22 milímetros. En términos generales podemos decir que cuando un folículo preovulatorio alcanza un diámetro alrededor de 12 milímetros, la ovulación se producirá en un tiempo promedio de 2 días, con un rango de 1 a 4 días que se puede dar la misma. Cuando un folículo no llega a ese tamaño, aunque se produzca la ovulación, la fase lútea va a ser peor y también el ciclo va a ser corto. En los ciclos estimulados, los diámetros para la madurez folicular van a variar. Así la estimulación con el clomifeno que hacen en la reproducción asistida o en esto del estudio de la reproducción de las mujeres, consiguen un folículo maduro mayor, mientras que cuando son estimulados naturalmente con las gonadotropinas, estos van a tener un tamaño promedio de 18 milímetros. También es importante tomar en cuenta la forma del folículo, ya que los folículos regulares van a proporcionar ocitos que sean atróficos o que estén vacíos en mayor proporción que los de su alrededor, los que están a su alrededor. Hay que recordar también que un ovocito atrésico quiere decir que es un folículo ovárico que antes de alcanzar su madurez van a sufrir un proceso de atrofia. Otro signo es la aparición del cúmulo oóforo. Esto unas 36 horas antes de la ovulación.
Mencionaba que el investigador Hake-Oller fue el primero en describirlo como una masa ecogénica adherida a la pared del folículo, a este cumulóforo, como lo podemos ver en la imagen izquierda. Otros autores también lo describen como una ecorefringencia dentro del folículo, rodeado de una sondulocencia de líquido folicular. Esto aparece de forma, aparece como un concepto de un folículo, se podría decir, maduro, ¿ya? Decía también, bueno, lo subdividía en dos tipos, el tipo A y el tipo B. El tipo A era totalmente sonulocente. ¿Qué quiere decir esto? Que es transparente a las ondas del ultrasonido. Y el tipo B era como una ecorrecurrencia o nódulo, perdón, o nube interna, que podía corresponder esto al cúmulo que estamos hablando. En sí, el cúmulo se podía identificar fácilmente en los que eran los 3 planos de proyección. Otro investigador, Paul, comparó la visualización del cúmulo mediante la ecografía tridimensional, la 3D, que la visualización del cúmulo mediante la ecografía la bidimensional, que bueno, iba a ser en sí cómo se iba a identificar el ovocito maduro y también se iba a evaluar lo que es el éxito en cuanto a la fertilización. Aquellos folículos en que no es posible la visualización de este ovocito, bueno, decía que también es probable que cuando no se visualicen estos, iban a tener ya sea un folículo que no esté maduro o que no sea, podría decir, seleccionado para que sea fertilizado. Otro signo también es el signo del doble contorno. Esto en sí, tras el pico de leche, se iba a producir una hipervascularización de la teca. Esta se iba a edematizar y también se iba a separar de la granulosa. Esto es lo que nos iba a dar este aspecto del halo. Estos íbamos a tener un halo hipoecogénico. Recordar que hipoecogénico es una imagen negra que iba a redondear a lo que es el folículo. El tiempo que transcurre desde la aparición de este halo hasta la ovulación iba a oscilar desde unas 4 a 44 horas. Este es uno de los signos más específicos de la madurez de folicular e indica la proximidad la proximidad inminente a lo que es la ovulación. Otros signos del aspecto ecográfico turbio, esto producido también por las células de la granulosa que desaparecen por acción enzimática, de igual manera de la LH. Veremos aquí un líquido más ecogénico y también finos ecos intrafoliculares. Otro signo también es el aspecto dentado de la pared, también producido por la reacción enzimática de la LH. Esta a la vez iba a existir zonas de pared adelgazadas, que iban a existir también otras zonas engrosadas que por el aumento en sí de las células de la granulosa. El signo más sencillo y también el más frecuente en sí de todos estos signos iba a ser el tamaño folicular, en sí que esta debe ser mayor a 18 milímetros. Y por lo tanto, la presencia de esto nos iba a hacer entender o pensar a nosotros de que estamos ante la madurez folicular. En cambio, el signo más específico, aunque menos frecuente, iba a ser el desdoblamiento de las células de la granulosa, que nos iba a dar el doble halo. Ya, aunque todos estos signos se han considerado como que se iba a dar la ovulación inminente, no existe ninguno que por sí solo nos indique el momento exacto de la ovulación. Estos son muchos, estos signos, aunque ya los mencioné antes, van a ser algunos infrecuentes e inconstantes, pero nos va a servir a nosotros para guiarnos en cuanto a en qué fase se va a encontrar el folículo. Pásale, por favor, Josh. Bueno, en sí, aquí le resumo las 4 fases de las que les hablaba. El reclutamiento, que en sí hay que recordar que se va a dar entre el día 1 a 4 del ciclo. Y en cuanto al grupo de folículos, la corte de folículos iba a ser de entre 4 a 6, con un tamaño aproximadamente de 7 milímetros. En cuanto a la selección, esta se iba a dar entre el 6 a 8 días del ciclo. Su tamaño iba a ser aproximadamente de 6 a 10 y su crecimiento diario promedio iba a ser de 1 a 2 milímetros. En cuanto a la dominancia, esta se iba a dar después del día 8 del ciclo y va a tener un tamaño mayor a 8 milímetros. Aquí vamos a tener lo que es la fase de crecimiento activa
y este iba a variar de entre 2 a 3 milímetros de crecimiento diario. Y por último tenemos la maduración folicular. Esta iba a tener lo que es el crecimiento acelerado y va a llegar hasta un tamaño mayor aproximadamente de 19 milímetros. Aquí vamos a ver también el adelgazamiento de la pared, el cúmulo óforo y el halo hipoecogénico. Es un resumen de lo que les acabo de hablar. Pásale, por favor. Ya, ahora vamos a hablar acerca de la ovulación. Aunque sí existen varios signos ecográficos de la ovulación, si no seguimos el desarrollo folicular a lo largo del ciclo, no podemos asegurar que la ovulación se haya producido. El signo que nos confirma en sí la ovulación es la desaparición del folículo redondeado y la presencia en su lugar de la formación irregular, estrellada y más pequeña. Esta estructura está acompañada de líquido libre, sin embargo, esta no siempre sucede y hay folículos que se vacían lentamente o incluso algunos que llegan a hacerlo de forma incompleta. Por lo tanto, tenemos otros signos de ovulación, como son la variación del tamaño, la forma del folículo, aplanamiento, la pared irregular y engrosar. El signo de líquido libre en el saco de Douglas, esta sí, o sea, podría servir, pero se dice que por un lado no aparece de forma constante y por otro lado esta se manifiesta en sí, no es un signo de ovulación, ya que puede tener un origen distinto, ya puede ser como un exudado peritoneal, o sea que nos podría hacer confundir. Los científicos de Merced y otros de estos estudiaron el diagnóstico de la ovulación real para ayudar a los médicos, a los ecografistas a reconocer el cuerpo lúteo. Estos en sí estudiaron ampliamente la valoración ecográfica de los cambios clínicos de las partes funcionales del ovario. Decía que la morfología del cuerpo lúteo es variable y casi en la mitad de las mujeres, hablando de 55% de los casos estudiados, no se iban a identificar. Esta es la razón por la que proponen el Doppler para evaluar el flujo sanguíneo de folículo y del cuerpo lúteo durante todo el ciclo ovárico. Pásale, por favor, Jos. Ya, el cuerpo lúteo. Bueno, le han denominado también la gran simuladora. Su presencia es muy variable, lo que conlleva a confundirlo en muchas ocasiones con tumoraciones de diversa índole, de diversas etiologías. Su visualización no es constante y necesitamos de algunas ocasiones de la determinación hormonal de lo que es la progesterona mesolútea para asegurar la ovulación y un seguimiento ecográfico previo del ciclo que nos asegure en sí que el folículo dominante se haya desarrollado días antes. La ecografía tridimensional en 3D nos permite añadir nuevos parámetros como la valoración del volumen, la navegación de los planos ortogonales y el Angio Power Doppler. Que esto nos puede ayudar a realizar una correcta valoración del cuerpo lúteo, la morfología, la vascularización, el volumen, así también como hacer el diagnóstico diferencial con otras patologías quísticas o tumorales que nos pueden confundir con el cuerpo lúteo. Pásale, por favor. Ya, bueno, aquí antes de mencionar la clasificación del cuerpo lúteo, quería hacer un recuerdo de la nomenclatura de la ecografía. Como podemos ver aquí en la parte izquierda de esta imagen, podemos ver lo que dice hipoecogénico. Recordar que hipoecogénico es ver una imagen negra, ¿sí? Isoecogénico es ver una imagen entre negro y blanco, o sea, gris. Y el hiperecogénico es lo que vamos a ver una imagen blanca, ¿ya? Entonces, la clasificación del cuerpo lúteo. Algunos autores lo han descrito la morfología del cuerpo lúteo mediante la ecografía bidimensional. Los investigadores Nácar y otros describieron el cuerpo lúteo mediante la ecografía bidimensional. Estos lo clasificaron en 4 tipos bien diferenciados. Esto en sí en función de la distribución ecográfica de sus capas. Primero tenemos el tipo A, que en su pared central vamos a tener una imagen hipoecogénica, es decir, negra, y la pared va a medir menos de 3 milímetros. Otro tenemos el tipo D, que en su pared central, en su parte central va a tener una imagen hiperecogénica, es decir, que se va a ver blanca, y su pared va a ser menor a 3 milímetros. El tipo C tiene en su parte central una imagen hipoecogénica, es decir, negra,
y la pared va a ser mayor o igual a 3 milímetros. Y finalmente tenemos el tipo D, que su parte central va a ser hiperecogénica y en la pared va a ser mayor o igual a 3 milímetros. Ya, además observaron que los hallazgos de la parte central, si es que esta iba a ser una imagen hipoecogénica y con una pared fina, hablamos de menor a 3 milímetros, esto nos podría indicar una insuficiencia del cuerpo lúteo, ya que ellos encontraron niveles de progesterona séricas que han sido menores con el resto de los cuerpos lúteos estudiados. Años más tarde, los investigadores Merced y otros describieron otra clasificación. Ellos lo dividieron en cambio en 5 grupos, que es el A en capas, el B eco mixto, el C eco positivo y el D en eco negativo. Ay, perdón, y el E en la no visible. Pásale, por favor. Ya, en cuanto a la clasificación de los autores de la cual saqué la información, Gómez, ellos estudiaron lo que es la fase lútea y lo clasificaron aún más, de una manera más fácil. Los cuerpos lúteos de los pacientes del estudio se muestran en 4 grupos que han sido bien definidos, como podemos ver en la imagen de la izquierda. Aquí vamos a tener una morfología ecopositiva o sólida. Decir ecopositivo podría ser equivalente a decir hiperecogénico. Entonces, en este caso tendríamos un cuerpo lúteo ecopositivo o sólido. Ya, otro grupo fue la morfología econegativa o líquida. La segunda imagen, la de la mitad, en la cual también se definiría como un cuerpo lúteo econegativo o líquido. Y esto también, lo econegativo, se podría decir también como hipoecogénico, ¿ya? Porque vamos a una imagen negra. Y la última clasificación es la mixta, en la cual también se le podría definir como cuerpo lúteo ecomixto, en la cual vamos a tener partes sólidas y partes líquidas. Y otro grupo que no fue visible, también se lo ha sido clasificado como morfología no visible, en el cual esta no encontraron, o sea, solo se encontró en el 4.3% de los casos. Pásale a ellos. Tu audio está apagado, ellos. Ya le comparto. Ya. Entonces, como les decía, bueno, ahora vamos a ver. Chicos, buenas tardes. El doctor indica que la clase se terminó y que no se olviden, la próxima clase tienen prueba. Gracias. Gracias.